Hola a todos, hoy voy a hablar de felicidad. Hombre, me diréis, Lionel se ha venido arriba con sus vídeos, camisa de flores, que nos va a contar. Pues no, os voy a contar algo muy práctico sobre la felicidad porque ya sabéis, aunque trato temas a veces un poco complejo, un poco profundo, intento que sea lo más práctico posible que lo podáis aplicar hoy mismo. Lo voy a hacer inspirándome en dos cosas. Primero, en un vídeo de Arthur Brooks. Arthur Brooks es profesor en Harvard, lleva la clase de felicidad de Harvard. Es un tema que ha estudiado durante muchos años, se apoya en miles de estudios para darnos unas claves fundamentales de cómo ser feliz. Y lo voy a hacer también con la película Ratatouille. ¿Cómo? ¿Ratatouille? Sí, la película de animación. Esta película que es considerada una de las mejores de Pixar y que seguramente nos puede ilustrar mejor que ninguna película lo que es precisamente las enseñanzas que vemos en este vídeo de Arthur Brooks. Por cierto, os dejo en la descripción de este vídeo el link al vídeo de Arthur Brooks, que es en un evento de la empresa BASF, entrevistado por el director general de BASF, una excelente persona, por cierto, de verdad os lo recomiendo. Pues dicho esto, vamos a por ello. Tres conceptos claves que saco de este vídeo de Brooks. Uno, la felicidad no es este intangible, inalcanzable que muchas veces se describe. Por un lado, primero se puede medir la felicidad razonablemente y sobre todo podemos tener mucho más control sobre la felicidad de lo que pensamos. Hay lo que llama Brooks unos macronutrientes que tenemos que introducir en nuestra vida y cuidar para ser feliz. De la misma manera que tenemos macronutrientes para tener una buena alimentación y tener buena salud. Segunda gran idea, no es porque tienes éxito que vas a ser feliz, sino vas a tener éxito porque eres feliz. Esta gran paradoja de verdad es muy interesante porque en el fondo es trabajándose la felicidad, practicándola toda la vida, que en el fondo podrá conseguir este éxito más completo en tu vida, tanto profesional como personal, y que te puede ayudar precisamente en retorno a ser feliz. Es como un círculo virtuoso. Y por otro lado, tercer gran concepto, la felicidad se puede poner en ecuaciones, efectivamente, ecuaciones un poco especiales, más cualitativas realmente que cuantitativas, pero se pueden poner en ecuaciones. Yo retengo las dos ecuaciones fundamentales. Una, felicidad igual a disfrute, propósito y satisfacción. Repito, felicidad igual a disfrute, propósito y satisfacción. Y la segunda ecuación es un poco la fórmula, ¿no? Que conecta con esto, que es la fórmula de la felicidad, es filosofía de vida, incluso fe, la familia, la comunidad, los amigos, más un trabajo con sentido y muy enfocado también a servir a los demás. Entonces, repito, la fórmula de la felicidad, que es esta filosofía de vida, esta fe, más familia, más comunidad, amigo, más trabajo con sentido y un trabajo donde tiene el sentimiento realmente de servir a la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ilustrar todo esto con las escenas de la película Ratatouille. This is me. I think it's apparent I need to rethink my life a little bit. What's my problem? First of all, I'm a rat. Which means life is hard. And second, I have a highly developed sense of taste and smell. Flour, eggs, sugar, vanilla bean. Oh, small twist of lemon. Whoa, you can smell all that? You have a gift. This is Emil, my brother. He's easily impressed. So, you can smell ingredients. So what? This is my dad. He's never impressed. He also happens to be the leader of our clan. So, what's wrong with having highly developed senses? Whoa, don't eat that! What's going on here? Turns out that funny smell was rat poison. Suddenly, Dad didn't think my talent was useless. I was feeling pretty good about my gift. Until Dad gave me a job. Clean. That's right, cleanerific. Poison checker. Cleanerino.
close to godliness, which means clean. You know, cleanliness is close to... Never mind, let's move on. Well, it made my dad proud. Now, don't you feel better, Remy? You've helped a noble cause. Noble? We're thieves, Dad. And what we're stealing is, let's face it, garbage. It isn't stealing if no one wants it. If no one wants it, why are we stealing it? We are not. Let's just say we have different points of view. La búsqueda de la felicidad empieza muchas veces con la infelicidad. Pobre Ratatouille tiene un don, tiene un talento y no puede expresarlo. Está triste, no está en su elemento, no está haciendo lo que realmente le podría sacar provecho, podría expresar completamente todo su don. Otra idea importante es decir, realmente no encontramos la felicidad de vacaciones en nuestra zona de confort, encontramos la felicidad trabajando. Encontramos la felicidad, dicho de otra manera, sudando la camiseta, porque es haciendo esfuerzos, es esforzándonos, es no estar a lo mejor en nuestra zona de confort, que vemos que tenemos la motivación suficiente, que sentimos que estemos en el camino, aunque pues no le estemos pasando completamente bien, estamos en el camino. Y durante toda la película, Ratatouille va a estar en el camino, va a tener un camino difícil, pero sabe que tiene que llegar aquí. Os recomiendo un libro de otro profesor que se llama Ken Robinson, que se llama El Elemento. El libro se llama El Elemento y habla de esto. La búsqueda del elemento se hace también trabajándose, no se hace desde la zona de confort. How can I describe it? Good food is like music you can taste, color you can smell. There is excellence all around you. You need only be aware to stop and savor it. Oh, Gusteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. Qué magnífica ilustración del disfrute. El disfrute no es solo placer, no es solo placer material, es placer con conocimiento, es placer con elevación, como dice Brooks, es placer sabiendo, siendo consciente y con aprendizaje también, es placer con alma de cierta manera, no nos elevamos en el placer. Y es esto la felicidad, es ser capaz en el aquí y el ahora, en el momento, de disfrutar de las cosas, de sentir todo el sentido que hay detrás de esto. Un amanecer por la mañana, el viento en la cara, pero también en el trabajo, un trabajo bien hecho, esta satisfacción del trabajo bien hecho en un momento dado, o simplemente la amabilidad de un compañero. Hey, that's Gusteau! I mean, look! Great cooking is not for the faint of heart. You must be imaginative, strong-hearted. You must try things that may not work. And you must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul. What I say is true. Anyone can cook, but only the fearless can be great. Pure poetry. Aquí claramente vemos el segundo elemento de la ecuación, que es el propósito. Ratatouille, viendo al Cousteau, el chef Cousteau, él también se da cuenta que quiere ser chef, quiere cocinar. Para él es música celestial, es pura poesía. Y en esto consiste en el fondo el propósito, como yo explicaba, el elemento. Es sentir que lo que estoy haciendo en la vida, lo que estoy haciendo en mi trabajo, corresponde realmente con mi esencia, conmigo mismo, con mis talentos, con lo que me gusta hacer también, es saber el yo puedo y además yo quiero. En esto consiste en el fondo el propósito, estar completamente alineado con esto. Ratatouille? They must be joking.
Tercer macronutriente de la felicidad, lo que es la satisfacción. En esta escena vemos Ego, que es el crítico gastronómico, que es una persona soberbia, muy inflexible, muy dura, que lleva su profesión con mano de hierro, etc. Empieza a probar el pisto de Ratatouille y de repente se encuentra proyectado en su infancia, en las cosas sencillas de la vida que está disfrutando. El hecho de volver del colegio, de volver de jugar y poder disfrutar un simple pisto que le ha preparado su madre con amor. Esto es la satisfacción. Es el hecho de disfrutar de lo que tenemos y no estar en la búsqueda perpetua de lo que deseamos, de lo que no queremos, de lo que no tenemos todavía y lo que queremos todavía conseguir, ¿no? Y sobre todo cuando son cosas materiales. Esta escena también lo vemos, es también el disfrute, ¿no? Pero yo creo que más en profundidad es la satisfacción. Ego recuerda la satisfacción de la cosa sencilla de un plato preparado con amor. But the only thing predictable about life is its unpredictability. Well, we had to let Skinner and the health inspector loose, and of course they ratted us out. The food didn't matter. Once it got out, there were rats in the kitchen. Oh man, the restaurant was closed, and Ego lost his job and his credibility. But don't feel too bad for him. He's doing very well as a small business investor. He seems very happy. How do you know? Gotta go. Dinner rush. You know how he likes it. Thanks, little chef. Can I interest you in a dessert this evening? Don't you always? Which one would you like? Surprise me! Hey, believe me, that story gets better when I tell it. Okay? Come on, bring some food over here. We're starving. Esta escena final es maravillosa, es el apogeo, ¿no?, de la felicidad, ¿no? Aquí tenemos al disfrute, una buena comida con un buen vino. Tenemos también el propósito, y han montado su pequeño restaurante con su amigo, ¿no?, haciendo lo que quieren. Y tenemos también la satisfacción de haber montado un pequeño negocio, porque han tenido que cerrar el restaurante gastronómico, el gran restaurante gastronómico, porque no podía ser que el chef fuera una rata. Ahí tenemos la satisfacción y tenemos los ingredientes de la fórmula de la felicidad con la familia, que sea ratas o humanos, que es la comunidad de la familia, un trabajo con sentido, y esta comunidad de clientes también que lo veis, hace la cola fuera del restaurante, ¿no? Y esta imagen, esta vista de París final, que en el fondo es la felicidad completa, ¿no? Yo diría hasta el cielo, ¿no?, del restaurante hacia el sello, ¿no? Se transciende esta idea un poco trascendental de la felicidad que va más allá de nosotros, de cierta manera, ¿no? Así que, amigos, disfrute, propósito, satisfacción, que seáis felices.